Ok, les decía chicos, muy buenas tardes a todos. Estamos en una sesión más de nuestro curso de taller de pintura, ¿verdad? Con Centro Humboldt. Durante este proceso y las sesiones que hemos tenido, hemos visto, iniciamos primeramente con las bases del dibujo, luego vimos parte de los materiales, cómo hacer uso de los materiales, de los pinceles. Después venimos aplicando lo que era una escala de valores ya con pintura y terminamos con una pintura monocromática, una pintura en blanco y negro. En nuestra sesión anterior ya vimos lo que era el círculo cromático, ya nos metimos en lleno al color, vimos de qué manera nosotros podemos combinar todos los colores del círculo cromático. Ya cuando nos metemos a color, ya entonces ya nosotros vamos como a un nivel más avanzado. Y para completar ese aprendizaje que hemos tenido en estos talleres, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama composición. Cuando nosotros hablamos de composición, esto nos permite prácticamente organizar todos los elementos dentro de un espacio, en nuestro caso, ¿verdad? Dentro de un cuadro. Con esta información que nosotros recibamos el día de hoy, vamos a poder ya crear composiciones, crear cuadros, chicos, para que po poder ir realizando nuestros siguientes trabajos. Lo primero que vamos a hacer a continuación, les voy a compartir pantalla para dar como la primera explicación de nuestro taller, para que ustedes vean, ¿verdad?, de qué manera se puede componer un cuadro, cuáles son todas las leyes que nosotros podemos utilizar para organizar la información dentro de un cuadro. A continuación voy a compartir pantalla. Bien. Bien, entonces en pantalla tenemos la composición. Si nosotros buscamos en el diccionario qué es composición, esto viene del latín compositio. Es la acción, dice, y efecto de componer, juntar varias cosas y colocarlas en orden para formar una. Otro concepto que tenemos es construir algo, ¿verdad? Ambos están de la mano. Si a nosotros lo aterrizamos esto al dibujo, a la pintura, podemos definir composición como el proceso de ordenación de los elementos en una obra para crear en ella coherencia, para crear en ella como esa unidad visual para que nuestro cuadro se vea equilibrado, se vea ordenado y llame mucho la atención, ¿me entienden? Existen muchos factores, muchos esquemas y muchas leyes que nosotros podemos utilizar para aplicar la composición de la mejor manera posible. Cuando nosotros hablamos de composición y lo hemos aplicado al dibujo, acá podemos ver una serie de cuadros, podemos ver una serie de líneas. Gracias a todas estas líneas, nosotros podemos organizar toda la información de los elementos que van a componer este cuadro. Si vemos el ejemplo acá, en el primer punto sería como la composición del dibujo que tenemos en esta parte. Estamos viendo, ¿verdad?, que a través de ese proceso de líneas, ese movimiento de líneas, nosotros podemos definir como la idea de lo que vamos a hacer más adelante. En el caso de abajo, igual partimos de líneas, de forma y vamos definiendo lo que será nuestra composición.
Si lo vemos aplicado a la pintura, cuando hablamos de composición en pintura, es que organizamos todos los elementos. Cuando le hablo de elementos, le hablo de formas, le hablo de líneas, le hablo de figuras, le hablo de fondo, de todo lo que podemos ver acá, color, tamaño, etc. Si a nosotros analizamos una obra completa, hay un trasfondo en esa obra, ¿no? Y nosotros nos ponemos a pensar cómo hizo el artista para llegar a componer ese cuadro. Entonces, ¿cómo lo podemos descubrir nosotros? A través de conocer estos esquemas compositivos o estas líneas que se manifiestan en la obra en sí. Si nosotros analizamos acá a base de esta línea, todo va en un orden específico, ¿verdad? Y en base a esas líneas se van colocando cada uno de los elementos, en este caso cada uno de los personajes que componen el cuadro. Si analizamos otra serie de obras, pues hay composiciones algo más simples, triangulares. Y en base a este triángulo se rigen todos los elementos que van a ir destacándose en mi cuadro. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo está funcionando el tema de composición. Vamos asimilando, vamos comprendiendo, chicos. Ahora continuando, cuando nosotros hablamos de composición, digamos, en muchas ocasiones nos encontramos delante de una obra y cuando vemos esta obra, pues nosotros estamos como analizando desde el punto de los colores, analizando todas las formas que tengo dentro de ese cuadro, analizando todos los elementos que están en esa composición. Pensamos, ¿verdad? Ese color le quedó muy bien al artista, esa forma se ve excelente, ese objeto que está ahí llama la atención. En fin, empezamos a hacer un análisis completo de las obras que nosotros tenemos a nuestra vista. Perdón. Entonces, para que ya conozcamos todas estas leyes, vamos a ir viendo una a una, ¿verdad? Los diferentes tipos de leyes que nosotros vamos a encontrar en un sinnúmero de obras. Cuando nosotros hablamos de composición, hay algo que se denomina esquemas compositivos. Los esquemas compositivos son las líneas o planos imaginarios esenciales en los que se organizan los elementos de una obra. Estos se sitúan en función del peso visual o importancia de un elemento y otro, ¿verdad? Recordemos que en todas las obras hay como un elemento principal, entonces el elemento principal es el que va a regir, digamos, toda la composición. En base a ese se hace la distribución del resto de elementos. Gracias al peso visual y al elemento principal se hace un recorrido visual en toda una obra, ¿verdad? Y por medio de la distribución de esta, nosotros vamos a aplicar equilibrio, vamos a aplicar direcciones, vamos a aplicar planos, etc. El esquema se desarrolla planteando cuáles serán las zonas de máximo interés en nuestra composición. Voy a ponerle un ejemplo acá en pantalla para que hagamos la dinámica, pues, y vayan viendo cómo es el asunto. Si yo les pongo este dibujo acá en pantalla, ¿dónde creen ustedes que está la mayor fuerza? ¿Lo ven ahí? ¿Dónde está la mayor fuerza? ¿Qué es lo que más llama la atención? ¿La parte de dónde? Vemos que está toda la información acá como cargada al centro, ¿verdad que sí? Entonces prácticamente cuando nosotros hablamos de los esquemas compositivos,
Son todas estas líneas rojas que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Tenemos esquemas compositivos que se llaman simétricos. Cuando hablo de simétrico es cuando tenemos la misma información, tanto a la izquierda y a mi derecha. Hay como un balance en mi cuadro. Tenemos el esquema compositivo en triángulo, es cuando de trasfondo, ¿verdad? Hay un triángulo y se vienen desglosando las figuras. En óvalo tenemos en diagonal, en forma de L, en forma de T. Podemos usar las letras para crear esquemas compositivos. En aspas, en cuñas, en forma de S, radial, chicos. Entonces ahorita les voy a ir presentando algunos ejemplos y vamos a ir comprendiendo pues de que sí realmente estos esquemas compositivos funcionan para poder componer un cuadro, poder componer una obra. En este caso tenemos un trabajo de Francisco de Goya en el cual se ve una mujer prácticamente cómoda en un sofá, y si nosotros nos ponemos a pensar en el esquema compositivo, es prácticamente una diagonal que cruza todo el cuadro, ¿no? Y en base a esa diagonal nosotros acomodamos los elementos que van a representar o a componer mi obra. Hay algo que se llama en aspas, esto viene siendo como una X, ¿no? Entonces, en este caso, cuando utilizamos la aspas, nos dice que podemos acomodar información tanto en este lado izquierdo, en este triángulo izquierdo, como lo vemos aquí en pantalla, y podemos acomodar información en el triángulo derecho, ¿no? Tenemos información a la derecha y tenemos información a la izquierda. Analizando el esquema, nosotros comprendemos que sí, realmente se ve aplicado este esquema a la obra. Nada más que acá hay como una serie de elementos, de grupos de elementos, en este caso de personajes, ¿verdad? Que van completando cada uno de esos esquemas. El siguiente esquema es el simétrico. En el caso del simétrico, este consiste en partir prácticamente una obra en dos con un eje imaginario de manera vertical o de manera horizontal. En este caso, en el ejemplo en pantalla, aparece el eje de manera vertical y podemos observar que tenemos la misma información a la izquierda y la misma información a la derecha. ¿Ya? Si partimos, trazamos una línea central acá, vemos que tenemos los mismos elementos. Entonces eso le da como más equilibrio a mi cuadro. Tenemos una persona a la izquierda, una a la derecha, tenemos una ventana a la izquierda, tenemos una ventana a la derecha. Si nosotros analizamos este siguiente cuadro, igual hay un esquema compositivo en triángulo. Porque nosotros claramente acá vemos que de trasfondo está el triángulo, ¿no? En base a ese triángulo se empiezan a acomodar todos los elementos que nosotros utilizamos en nuestras obras. Por ahí estamos totalmente claros. ¿Tienen alguna pregunta por el momento? ¿Alguna duda? Para que les quede claro, ¿verdad? Ya sabemos que cuando hablamos de esquemas compositivos, hablamos de todos estos que están en rojo. Nosotros los podemos utilizar en cualquiera de nuestras obras, chicos, ya para darle como un sentido más profesional a nuestros cuadros, ¿me entienden? Voy a continuar entonces presentándole algo que se llaman leyes compositivas. Las leyes compositivas han ido variando con el tiempo. Cada momento artístico a través de la historia ha presentado como una propuesta, ¿verdad? De estas leyes compositivas y han venido teniendo una evolución. En la antigüedad se permitía
no se permitía salirse de las normas en específico, ¿no? Si una ley decía que tenías que usar la simetría, entonces tenías que hacer tus cuadros con simetría, con dos elementos iguales a la izquierda, a la derecha. Con el pasar del tiempo, estas leyes han quedado ahí porque cuando hablamos del concepto de arte se ha vuelto como un poco más libre, ¿no? El arte, recordemos que es una manera de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y al final, si yo quiero hacer un cuadro porque ando alegre, yo lo voy a hacer a como yo me siento, feliz, ¿no? Ya no me tengo que regir por esas leyes o acá en este taller yo no les voy a decir que no, que tienen que aplicar las leyes. Las leyes las podemos usar, pero en cualquier momento nos podemos desviar, en cierto momento, ¿no? No tenemos como como que esa condición de que si no aplicamos las leyes no vamos a estar en el taller, no. Tenemos mucha libertad y eso es lo bueno, pues, de ir conociendo el arte, ir conociendo como su fundamento y poderse ir ampliando más. Entonces, bien, cuando hablamos de las leyes compositivas, en primer punto tenemos el equilibrio. Cuando nosotros le decimos a ustedes equilibrio, ¿qué se nos viene por equilibrio? Es como mantener la estabilidad, ¿no? Mantener como la estabilidad en tu vida, la estabilidad en el trabajo, mantener la estabilidad en los estudios, en la casa, con la familia, etc. En el arte, el equilibrio se relaciona principalmente con el peso compositivo, la dirección y la anisotropía. Este término es cualquier cambio, ¿verdad? De escala de una figura o un cuerpo. El equilibrio nos determina el lugar que debe ocupar cada elemento para que la propuesta visual global tenga sentido, para que una obra tenga sentido. El equilibrio estático se puede conseguir mediante la utilización de tres técnicas. El primero es la simetría, el segundo es repetición de elementos y el otro es modulación de espacio. Estos términos, ¿verdad? Acá nosotros los vamos a venir viendo de una manera más completa y vamos a enfocarnos en la simetría. Cuando hablamos de simetría, este es un tipo de relación espacial que ordena los elementos de una composición formando partes iguales contrapuestas, ¿no? Si yo tengo esto a la izquierda para hacerle equilibrio, entonces lo contraponemos y tengo ya dos elementos a la izquierda y a la derecha. Si yo tengo esta mano arriba, entonces voy a poner esta mano abajo y de esa manera voy creando esa contraposición y voy manteniendo el equilibrio en mi obra. El peso se reparte equitativamente en ambos lados del eje central. Este eje puede ser tanto vertical o puede ser horizontal. La creación de una imagen simétrica lo que nos da es una sensación de orden, de descanso, de equilibrio, ¿verdad? Y todo ese asunto. Cuando nosotros hablamos de simetría, esta se puede clasificar en dos que son muy importantes y las vamos a abordar en este taller. La primera se llama simetría axial, cuando todos los elementos, ¿verdad?, se organizan en base a un eje. Si nosotros miramos acá, este ejemplo de la mariposa viene siendo una simetría axial. ¿Por qué? Porque hay un eje central, un eje vertical acá en el centro. Y entonces repartimos la información a la derecha y a la izquierda. Está como bien distribuido todo eso. El otro tipo de simetría se llama simetría radial. Cuando estos elementos se organizan respecto a un punto, a un centro en la simetría. En este caso, el ejemplo de la flor, si nosotros miramos todo el desarrollo, pues toda la composición de esta flor en base a un centro, van girando todos los pétalos y esas cosas, ¿no? Si nosotros vemos algunos ejemplos de lo que es simetría, acá tenemos ejemplos claros. Esta viene siendo una simetría axial. Partimos, ¿verdad?, de un eje central y la misma información que está a la izquierda la tenemos a la derecha. Igual acá vemos un cuadro un poco más complejo, pero partiendo del centro,
nosotros podemos ver. No hay nadie pidiendo permiso, ¿verdad? Estamos bien. Entonces les decía, estamos con un eje central, la misma información que tenemos a la izquierda la tenemos a la derecha. Obviamente acá hay un gran trabajo de composición, de anatomía humana, de relieve, de paisajismo y todo eso. Cuando nosotros hablamos de simétrico, para que queden claros, ¿verdad? Hacemos como la distribución de esto, lo mismo que vamos a utilizar a izquierda, lo tenemos a la derecha. Si nosotros hablamos de simetría, la simetría la tenemos en todo nuestro entorno. Analicemos esta serie de imágenes, hay simetría. Si estamos en la línea amarilla de la carretera, hay simetría, como lo mismo está a la derecha, lo tenemos a la izquierda, ¿no? Si analizamos algunos animales, tienen simetría, algunas fotografías tienen simetría. Prácticamente la vida del ser humano, ¿verdad?, se rige en muchos de los casos en base a la simetría. Igual en nuestra vida personal debemos de tener simetría, ¿no? Porque debemos de mantener como un equilibrio entre lo bueno y lo malo. ¿Estamos claros por ahí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, siguiendo con las leyes compositivas, debemos de tocar el tema de pesos visuales. Cuando yo le hablo del peso visual, debemos de tener en cuenta que los elementos, ¿verdad?, que nosotros utilizamos y en este caso el color que le apliquemos a estos elementos va a regir mucho la composición y el punto el cual nosotros queremos que la persona que llega a ver nuestra obra se enfoque. La elección de los colores y su temperatura es determinante. Lo utilizamos para atraer la mirada del espectador y a los puntos que nos interesan. Por tanto, debemos de saber qué punto, el primero dice, los colores claros pesan más si el fondo es oscuro. Obviamente, si nosotros tenemos un fondo bien oscuro, ¿verdad?, y ponemos un color claro, este color claro va a resaltar en toda esa obra. Entonces, obviamente, al resaltar, eso es el punto que va a llamar más la atención del espectador. El otro punto del peso visual dice, los colores cálidos pesan más que los colores fríos. ¿Recuerdan eso, verdad? Los colores cálidos, colores fríos. Entonces, toda la gama de colores naranjas, rojos, amarillo, estos van a pesar más que los colores azules, verdes, morados. Para que ustedes me crean esto, ¿verdad? Acá les tengo un ejemplo claro. Los colores claros pesan más si el fondo es oscuro. Nosotros analizamos esta obra y podemos ver que tenemos un entorno bien oscuro, pero al momento de encender una luz o aplicar un color más claro en todo este fondo, inmediatamente nuestra mirada se proyecta hacia este punto. Cuando hablamos del otro término, los cálidos pesan más que los fríos, entonces podemos ver que todo el cuadro está rodeado de azules, morados, violetas, celestes. Y hay un punto, es como el 30% de la zona, ¿verdad?, que está con colores cálidos. ¿Y hacia dónde se dirige su mirada? ¿Hacia lo azul o hacia lo naranja? Inmediatamente nosotros vamos a lo naranja. ¿Por qué? Porque es parte del peso visual, es como parte de las leyes del peso visual. Que los cálidos siempre van a tener ese mayor peso, ¿verdad?, sobre los colores fríos. Después de explicarle esto, vamos a ver la importancia de la línea, ¿no? Cuando nosotros utilizamos la línea del dibujo, debemos de comprender que la línea es súper importante en todo esto, ¿no? Porque nos permite transmitir la belleza de una forma, nos permite delimitar como un espacio, nos permite delinear el pensamiento, crear símbolos, nos permite definir la forma mediante bordes o contornos de una figura.
También una serie de líneas nos permite dirigirnos hacia un punto en específico. Estas son como las funciones de la línea para que ustedes las tengan en cuenta. Y acá vamos al punto, ¿no? Si yo tengo una hoja y la divido en varios segmentos iguales, lo que estoy haciendo es una repartición de una manera bien ordenada a un espacio, ¿no? A través de estas diagonales, de estas verticales, yo estoy definiendo como mi cuadro por segmento. En todos estos segmentos yo puedo decidir qué elementos voy a colocar y puedo decidir de qué manera los voy a ordenar, porque ya tengo todo así como bien estructurado. Si nosotros hablamos de las líneas vienen siendo el primer principio de composición. Acá vemos cuadros, ¿verdad? Que están compuestos a base de líneas, no hay pintura, no hay textura por el momento, solo trazos, líneas, y esto me van a definir mi obra desde el principio. Acá seguimos viendo ejemplos, ¿verdad? Un poco complejos, ya vemos casas, vemos elementos que se adaptan según la temática que estamos trabajando. Ahora bien, a base de líneas principales, nosotros podemos definir de qué manera nuestra composición va a quedar. Aquí tenemos como un cruce de líneas curvas y si ya lo hemos aplicado en el dibujo, tratamos de colocar formas, ¿verdad? Que tienen que ver o que tienen demasiado sentido con esta línea curva. Miramos aquí, hay como un cruce de varias líneas curvas. Si lo hemos aplicado a la obra, siempre está como esa información. Analizando este punto, ¿verdad? Otro cruce de líneas curvas, igual miramos el resultado. Si lo tomamos acá, de este punto natural, hay como un acuario, un río, algo así. Y nosotros vamos viendo de qué manera la línea aporta demasiado a la composición. Vayan fijándose bien en todos estos ejemplos. Denme un chance, voy a tomar agua. Bien, entonces les decía, ¿verdad? Que se vayan fijando bien en la manera como trabaja la línea en cuanto a la composición. Nosotros podemos agarrar letras como esquemas compositivos y a base de la forma de estas letras nosotros podemos ir componiendo los cuadros. Estamos viendo, ¿verdad?, de qué manera se van armando las composiciones. ¿En base a qué? En base a un esquema compositivo. Tenemos ejemplos. Tenemos más ejemplos. Acá ya nosotros estamos tomando de referencia lo que son las figuras geométricas. Triángulo en el primer punto, cuadrado en el otro punto, círculos, ¿verdad?, en este tercer punto. Y estamos viendo a la par el ejemplo. Vemos los ejemplos, vemos cómo se aplican a la obra. Y creo que aquí ya como que vamos aterrizando, ¿no? De la importancia de las figuras geométricas, de la línea, de los esquemas compositivos. Estos me van a permitir poder crear un sinnúmero de obras. Con esto que vemos acá, lo que nosotros prácticamente estamos visualizando son formas, líneas, ¿verdad? Líneas curvas, líneas rectas, líneas diagonales, elipses, cuadrados, triángulos. Y a partir de acá nosotros podemos realizar un sinnúmero de composiciones. El día de hoy, para adentrarnos a este tema de la composición, vamos a ir trabajando una composición con figuras geométricas o con líneas, ¿verdad? Y formas.
Y el resultado de esto va a ser como un arte abstracto. A esto se le llama abstracción geométrica. Pero esto lo vamos a ver al final. Yo les voy a realizar un ejemplo y ustedes van a tratar de utilizar su imaginación pues para aplicar formas, colores y todo eso. Acá seguimos viendo, ¿verdad?, la importancia de la línea, de la forma y cómo pueden regir todas ellas en la composición de nuestros cuadros, chicos. Acá esto está aplicado más como para anuncio, para diseño. Pero si nosotros lo vemos aquí, podemos partir pues de una repetición de forma. Podemos aplicar el método de dirección que aquí nos dirige hacia un punto en específico. Igual acá, estas elipses, ¿no? Estas formas acá rectangulares me van dando pautas para mi composición. Vayan viendo detallado cada uno de los ejemplos para que ya nosotros vayamos pensando geométricamente, ¿verdad? Esto viene siendo la primer parte del taller del día de hoy. Es como la parte explicativa, ¿verdad? Acá ya cerré la parte explicativa. Dejaré de compartir pantalla y me gustaría saber si tienen alguna duda para aclararla. Este es el momento preciso para que nosotros aclaremos todo esto, chicos. A ver, quiero escucharlos. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No tienen. No hay duda, jóvenes. Hablen, quiero escucharlos, quiero que compartamos esa experiencia. Bueno, no hay duda. Entonces, vamos a ir buscando el lápiz, vamos a ir buscando el blog. Para mientras voy a detener la grabación aquí.